Esto es lo que pasa si tu mascota regresa a la vida después de haberlo enterrado en un lugar maldito y resulta que ya no es tan bueno después de todo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Deja tu like para que tu mascota no te vaya a echar una visitadita en la tarde. Esta película comienza con los Creed, una agradable familia y su gato Crutch, quienes se mudaban a una casa enorme rústica a las afueras de la ciudad. Vemos que Luis llegaba a su nuevo trabajo en su primer día como doctor en una universidad, mientras que Rachel, su esposa, y él y su hija notaban pasar enfrente de su casa una procesión de niños que utilizaban unas máscaras en forma de animales, ya que llevaban a enterrar a su perrito fallecido, mientras que notan que un vecino a lo lejos se les quedaba observando. ¿Qué pedo? Para la tarde, mientras que la Ellie andaba guachando al Bob Esponja, le empieza a dar la punzada de la curiosidad y se sale a recorrer el camino que recorrieron los niños y logra llegar a un cementerio, pero pues este era de mascotas. Por alguna razón le llama la atención una barrera y empieza a escalarla, hasta que llega un viejo gritándole y le dice que se detenga, haciendo que ésta tenga una tremenda caída. Pobre cosita fea. Ahí conocemos a Jude, un hombre viejo que es su vecino de enfrente. Se acerca y ayuda a levantarla, además de que le explica que en el pueblo se suele hacer algún tipo de ceremonia cuando una mascota fallece y lo entierran en ese lugar. Rápidamente llega su madre Rachel y pues la regaña y se la lleva, cuando de pronto vemos que el Jude escucha un susurro que provenía de la barrera. Esa misma noche la Ellie les pregunta a sus padres qué era la muerte. El Doc pues intenta explicárselo de una manera más bonita y sencilla, pero la Rachel se pone toda rara ya que en el pasado había perdido a su hermana y ese tema pues la ponía toda mal. Al otro día, mientras chambeaba el Doc, le llega un morro llamado Víctor, el cual lo acababan de atropellar, pero sus heridas eran tan graves que hasta se le veía el cerebro. Él hace lo posible por ayudarlo, pero lamentablemente termina llevándoselo Diosito al otro mundo. Mientras el Doc andaba ido por lo que acababa de pasar, logramos divisar que el Víctor se encontraba sentado, y le advierte que por ningún motivo debe de romperse la barrera, pero solamente se trataba de una ilusión, ya que pues seguía ahí todo tirado. Al otro día la Ellie le llevaba unas galletas al Jude, y ahí nos enteramos de que este hombre vive solo desde que murió su esposa. Se vuelve tan amigo de la familia que lo invitan a cenar, y ahí nos enteramos que el terreno de la casa del Doc era tan grande que abarcaba también el cementerio, ya que era parte de su propiedad. Para la madrugada, pues el Doc no podía dormir, yo creo porque le cayó mal la cena, cuando de pronto ve reflejado en su ventana a alguien. Era el Víctor que se le volvía a presentar, y se lo lleva al cementerio. Ahí le dice que el suelo estaba corrompido, y que debe de tener cuidado. Entendemos que así como él intentó ayudarlo a salvar su vida, pues ahora él intenta ayudarlo también. ¡Qué agradable sujeto! Y pues se lo escrimea al final. ¡Está corrompido! Pero de nuevo, afortunadamente, solamente se trataba de un sueño, aunque sus pies estaban enlodados o se había hecho del baño. Para la tarde, el Jude va a visitarlo para llevarle malas noticias. Se trataba de su gato Crutch, que se lo había funado uno de los camiones que pasaba por la carretera. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y como no querían que lo supiera Ellie, pues quedan de verse más noche. Esto se lo platica a la Rachel y quedan en no contarle la verdad a Ellie, pues para que no se sienta mal. Y ahí es cuando sabemos un poco más de su pasado. Resulta que cuando era niña le llevaba de comer a su hermana enferma, pero pues esta la asustaba mucho y a veces era mala con ella, hasta que un buen día decidió subirle la comida por un elevador casero, de esos que solo hay en el primer mundo, pero pues no servía muy bien. Y a la hora de tomarla, pues esta se cae por el elevador lográndose autofunar frente de ella, dejándola bien traumada. ¿Dónde está tu honor, basura? El Jude y el Doc de noche se van a enterrar al Crutch al cementerio, pero el viejo, al ver que la Ellie era muy importante para su papá, le dice que lo siga y empiezan a escalar la barrera. Tras adentrarse al bosque logran ver algunos símbolos en el camino. Se suben a unas antiguas escaleras que los dirigían a una colina. Ahí se apreciaba el clima muy raro y aterrador. Sin embargo, el Jude extrañamente le dice que entierre al gato ahí como las otras tumbas de alrededor, y pues el Doc procede a hacerlo, aunque lo notaba muy raro. Muy misterioso. Para el otro día, mientras pensaban qué decirle sus papás a la Ellie del Crutch, se les aparece dentro del armario. Solo que ahora pues era más mamón, más violento y mucho más agresivo, tanto que hasta evitaba que el Doc hiciera el fruti delicioso con su morra por andar comiéndose un pájaro. Más adelante vuelve a tener otra ilusión con el Víctor, quien le volvía a advertir sobre la barrera y que estaba muy cerca de perder todo lo que amaba. Mientras tanto, en ese momento la Rachel también empezaba a escuchar crujidos en el techo y se va a asomar al espejo del baño en donde parecía haber algo dentro. Y sí,
Ve a su hermana caer enfrente de ella, pero por fortuna solo era una alucinación. El Doc, confundido, se va a visitar al Jude, en donde le cuenta que los antiguos nativos del lugar creían que el lugar estaba maldito por el Wendigo, un espectro maligno que habitaba en el bosque, y por eso decidieron irse, no sin antes construir la barrera del cementerio para evitar que nadie pasara. Esta cosa es real, hijo. Y que él, cuando era un niño, solía tener un perro, y cuando murió fueron a enterrarlo a aquel lugar, pero pues regresó ya no siendo el mismo. Era tan agresivo que tuvieron que volver a funárselo, y que lo disculpara, pero que pensó que esta vez tal vez sería diferente con el Church. Tras escuchar esta historia, el Doc se va por una jeringa e intenta inyectar al Church para cargárselo para siempre, pero al verle sus ojitos se arrepiente y mejor decide abandonarlo muy lejos. Unos días después llegaba el día del cumpleaños de la Ellie, quien andaba jugando a las escondidas hasta que ve que alguien se acercaba. Era el Church y se le acerca a él, seguidamente de su hermanito Cage. El problema era que un camión se acercaba a toda velocidad en ese momento. El Doc, con su ultra instinto, logra salvar al Cage, pero lamentablemente el camión se vuelca y logra embestir a la Ellie, terminando funándosela en mero día de su cumple. La Rachel se va con el Cage a casa de sus padres por aquel impacto, dejando al buen Doc solito, quien más tarde se va a visitar a Jude para dormirlo con sus medicamentos y así tener paso libre para ir a desenterrar el cuerpo de su hija y después llevarlo al cerro maldito para revivirla. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. En el camino se le vuelve a aparecer el Víctor tratando de detenerlo, pero pues no le hace caso, así que mejor se va a advertirle a su familia con ayuda del Cage, el niño, para que vuelvan rápidamente con el Doc. Mientras tanto el Doc se va adentrando cada vez más y más al bosque, cuando empieza a escuchar algunos ruidos raros y a sentir un ki maligno. Se trataba del Wendigo, quien se alimentaba y presenciaba todo lo que estaba pasando. Después de hacer el trabajo sucio, el Doc se pone a esperar a su casa los resultados, hasta que de pronto escucha algo que provenía debajo de su casa. Baja a ver y solamente se encuentra con algunas huellas que se dirigían hacia el sótano, y ahí se topa con Ellie, pero esta vez se encontraba bien demacrada, bien zombie. Me has hecho a perder. Y como apestaba, pues le echa un bañito y ahí podemos apreciar la abertura de la autopsia que tenía en la cabeza. No había duda, no era una ilusión. Para la mañana siguiente el Jude va a verlo, pero sin embargo sospecha de que él ya había hecho lo peor, y lo empieza a ver todo raro y con tierra en la ropa. Solamente le dice que aún no es tan tarde para enmendar el error, pero pues este le cierra la puerta. Sin embargo la niña zombie nota esto y se va a ver al viejo desde su ventana. Rápidamente se arma con su pistola y cierra todas las puertas, pero no tarda mucho tiempo cuando escucha un ruido que provenía de la parte de arriba. Se va a revisar pero no encuentra nada, solamente que de regreso en las escaleras se topa con el Church, y la Ellie con ayuda de un bisturí se lo logra enterrar en el pie, logrando que este cayera, y le empieza a asestar varias cuchilladas, logrando cargarse del buen Jude para siempre. Adiós, vaquero. En ese momento pues le cae a Rachel y nota muy extraño al Doc cuando de pronto le sale la Ellie. Rápidamente le explica todo lo que ha pasado, pero pues ella, sin querer saber nada más, se va todo choqueada a su cuarto. La Ellie toma esto como insulto y se va de la casa, haciendo que el Doc vaya atrás de ella, pero solamente logra ver el camino hacia la casa del Jude y pues se va hacia allá, encontrando al Jude todo funado. Mientras tanto la Rachel empezaba a dar ansiedad y vuelve a tener otra ilusión acerca de su hermana, pero al despertar vemos que la Ellie se le avienta encima y logra darle una cuchillada. Ahí empieza la batalla, hija morida y madre viva. Fight. Intenta escapar por la ventana, pero no podía. Solamente logra aventarle al Cage al Doc para que pues lo protegiera dentro del auto, pero desafortunadamente la Ellie ataca a su madre por detrás, dejándola mal herida. Con trabajos y rápidamente el Doc logra llegar para intentar salvarla, pero en ese momento la Ellie lo recibe con un madrazo que lo dejaba mimido. No, ya valió madre. Nomás vemos cómo la Ellie se llevaba a su madre a rastras al cementerio, hasta que pues el buen Doc despierta y se va a buscarlas. Al llegar ahí, la Ellie le dice que ya era demasiado tarde. Sale atrás de él, logrando aventársele a la espalda de su padre y haciendo que comience la batalla final, padre e hija. Fight. El Doc logra detenerla al fin, pero antes de funársela con su pala mágica es atravesado por la Rachel, quien logra terminar con su vida médica pues para siempre. Eso no me lo esperaba. Al final nomás vemos la casa incendiada del Jude y al Cage, que veía cómo se acercaba toda su familia junta, solo para terminar y unirlo al clan, y ahora sí ser una familia zombie feliz cerca del cementerio maldito. ¡Por Dios, no! Y ya, eso fue todo.
Espero que les haya gustado este resumen y película tanto como a mí. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo a la persona que más confianza le tengas, para que la próxima que te compres un terreno no tenga un cementerio de mascotas cerca. Te dejo mis redes sociales al final pues para que tengas un contenido aún más chingón y esta comunidad siga creciendo más y más. Soy Robert Hitch, este es mi canal de resúmenes y nos vemos al que sigue, ¿no? Buena noche. Bye. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. Fight!